Bien, creo que siguen ingresando algunas personas más, pero vamos a irlas admitiendo mientras vayan ingresando a sala. Muy bien, entonces, estimada Paola, ¿puedes comenzar nuestra transmisión en Facebook Live, por favor? Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo cordial a todos los profesionales, estudiantes y activistas por los derechos humanos que nos acompañan el día de hoy en la inauguración de este correspondiente al programa de formación continua en derechos humanos y sistemas integrales de protección internacional. El día de hoy nos acompaña en sala la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, la estimada doctora Silvia Padilla Loventhal, quien nos dirigirá unas palabras a nombre de esta prestigiosa institución que auspicia y avala este evento para bien de la comunidad jurídica. Estimada doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Es un enorme placer para el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca avalar este curso que es de radical importancia porque se trata de los derechos humanos, el módulo tercero, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión tenemos a un expositor de amplia experiencia en el tema, el doctor Cristian González Chacón, de Guatemala, a quien damos un caluroso y afectuoso saludo y el deseo de que esta capacitación sea del agrado de todos nuestros alumnos. Muchísimas gracias por participar y sean bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Añadimos nuestro agradecimiento al rectorado de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca y a la página web Jurisprudencia Constitucional y de Derechos Humanos, organizadora de este evento, por supuesto a su director, el doctor Mirko Durán Magne. Las pautas de participación son las siguientes. La exposición tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Posterior a ello, una vez terminado cada parte de los módulos que el doctor Cristian tiene preparados, abriremos un pequeño espacio dialógico para las preguntas y respuestas. Y continuaremos con la siguiente parte de este módulo. En total, el módulo veremos el día de hoy, el curso que veremos el día de hoy tiene 3 partes. Una vez terminado esto, se finalizará con las despedidas y el registro de asistencia correspondiente que se realizará a través de un formulario virtual colgado en el chat de Zoom en la publicación de transmisión de Facebook Live. Les recordamos a los participantes que en caso de no haber realizado su registro para ser beneficiados del certificado virtual con 50 horas de valor curricular, pueden regularizar su inscripción esta semana. Sin embargo, es obligatorio para todos los concursantes tener el registro de asistencia completo. Reiteramos, se enviará este registro al finalizar esta ponencia. Sin más que añadir, tengo el honor de presentar al ilustre expositor de Guatemala que nos acompaña con su transmisión desde Virginia, Estados Unidos, el doctor Cristian González Chacón. Él es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Tiene una maestría en argumentación jurídica otorgada por la Universidad de Alicante en España, magna cum laude. Tiene una maestría en Derecho LLM por la Universidad Notre Dame Law School, magna cum laude. Es abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar de la ciudad de Guatemala, magna cum laude. Entre su amplia experiencia profesional, destacamos que desde el 2018 trabajó como visitante profesional en la sección de peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como parte de un intercambio profesional y desde enero del 2014 hasta la fecha trabaja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Es especialista en derechos humanos, fungió como becario en la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos. Actualmente es abogado de la sección de casos, donde ha elaborado más de 60 decisiones relacionadas a derecho laboral, debido proceso, libertad de expresión, igualdad y no discriminación e independencia judicial, siendo asesor principal en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la presentación y defensa de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimado doctor, es un honor tenerlo en sala como expositor de este módulo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. El espacio es suyo. Gracias. Muy bien. Estoy muy contento de participar por primera vez con estudiantes y profesionales de Bolivia. He dictado cursos en varios países, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo con estudiantes y profesionales bolivianos, así que muy contento. Agradezco también mucho la presentación de la doctora Padilla y también las palabras de Jessica. Pues la idea sería, como son 3 sesiones, en esta primera sesión básicamente la idea sería de hablarles un poco de las funciones principales de la comisión, que son básicamente 3, monitoreo, peticiones y casos y medidas cautelares. Entonces lo podemos ir haciendo por módulos y después de cada módulo abrimos para algún espacio para preguntas. Las preguntas las pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano sin ninguna pena. Y entonces con eso les voy a compartir una presentación. Me avisan si la ven bien y si me ven a mí. Sí, doctor, se ve la presentación. Perfecto. Si hay algún problema de audio también me van avisando, o si voy muy rápido también me dicen, ¿no? Algunas cuestiones van a ser muy, muy básicas y me disculpo con ustedes por la diversidad de estudiantes y profesionales, pues hay niveles de conocimiento altos y niveles de conocimiento menores y entonces tengo que discutir algunas cuestiones básicas para que estemos todos en la misma línea, ¿no? Y lo primero es evidentemente decirles que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está compuesto por 2 órganos, la Comisión y la Corte Interamericana. A veces ustedes han visto en los medios que se suele confundir y se suele decir, voy a enviar mi caso a la Corte Interamericana, etcétera. En realidad, una persona no tiene acceso directo a la Corte Interamericana y el caso tiene que pasar primero por la comisión. Los 2 son órganos de la OEA, especializados en materia de derechos humanos. En el caso de la comisión, la sede está en Washington, D.C., y en el caso de la Corte, la sede está en Costa Rica. Ambos órganos están compuestos por 7 miembros. En el caso de la comisión son electos por 4 años, con una posibilidad de reelección, y en el caso de la Corte, por 6 años, con una posibilidad de reelección. Algo que hay que tener muy claro es las funciones distintas, ¿no? Ambos tienen funciones contenciosas, evidentemente en el marco de peticiones y casos, como vamos a ver, el caso comienza en la comisión y si el Estado en cuestión aceptó la competencia contenciosa de la Corte, el caso va a poder finalizar en la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, ese es un mismo mecanismo que inicia en la comisión y finaliza en la Corte. Hay otro mecanismo, sin embargo, que la Corte no tiene como órgano judicial y que sí tiene la comisión y que es un mandato muy amplio. Y seguramente ustedes en Bolivia han visto la actuación de la comisión, sobre todo en materia de monitoreo. Esta es una función exclusiva de la comisión que surge de la Carta de la OEA, que le confiere el mandato de ser el órgano principal de la OEA en materia de monitoreo de la situación de derechos humanos, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Como órgano judicial, evidentemente la Corte Interamericana no tiene funciones de monitoreo, tiene propiamente una función contenciosa de recibir casos, recibir y decidir casos, una función consultiva que suelen tener los tribunales, que es básicamente emitir criterios de interpretación sobre el alcance y contenido de derechos convencionales o de tratados interamericanos,
y tiene una función de medidas provisionales, que es emitir medidas urgentes respecto de personas que se encuentren en situaciones de riesgo. Eso puede ser de oficio en los casos que están sometidos ante la Corte, o puede ser a solicitud de la Comisión en aquellos supuestos en los que un caso no se encuentra en conocimiento de la Corte. Pero en resumen diríamos que cada órgano tiene básicamente 3 funciones, y que la Comisión tiene una función distinta que no tiene la Corte, que es la función de monitoreo de la situación de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver, aquí esta es la composición actual de la Comisión Interamericana. La presidenta es Antonia Urrejola de Chile. Como ven, ya hay mayoría de mujeres y de hecho también asume esta semana la nueva secretaria ejecutiva de nacionalidad mexicana, Tania Renón. Entonces, eso, ¿no? Entonces, quería primero dedicar esta sesión básicamente a ver los 3 mecanismos principales de la Comisión Interamericana que ya les estaba mencionando, y hablar un poquito de la Corte, pero solamente para referirme a cómo finaliza el mecanismo de peticiones y casos, ¿no? Entonces, este primer mecanismo, y para que lo tengan en mente por si alguna vez les preguntan si la Comisión y la Corte tienen las mismas funciones, no tienen las mismas, ¿no? La Comisión tiene algunas funciones un poquito más amplias que no tiene la Corte, ¿no? Y esto tiene que ver con que la Comisión se creó en la Carta de la OEA, es decir, no se creó propiamente en la Convención Americana, que como ustedes saben es el tratado principal del sistema interamericano. Ahora pues ya hay otra serie de tratados interamericanos, pero la Comisión no se creó en la Convención, ¿no? Se creó ya desde la Carta de la OEA, le estaba conferido el mandato de ser el órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos. Entonces podríamos decir que nació, digamos, 2 veces, o podríamos decir que aún en ausencia de la Convención, si suponemos que la Convención no existe, la Comisión seguiría existiendo, ¿no? La Comisión seguiría teniendo ese mandato de monitoreo de derechos humanos. ¿Y qué es el mandato de monitoreo? Pues básicamente asegurarse de la situación de derechos humanos en la región, tanto advertir a estados cuestiones que puedan generar violaciones a derechos humanos, o sugerir políticas públicas también, ¿no? Políticas públicas que puedan permitir una mayor protección de derechos humanos en la región. Este mandato se extiende a todos los países de las Américas, ¿no? A los 35 países de las Américas, y no depende de la Convención Americana, como les decía. En la Convención Americana sí existe nuevamente la Comisión y sí existe el mandato. Si ustedes ven el artículo 41 de la Convención, ahí le confiere un mandato amplio a la Comisión y detalla las funciones que tiene, que no incluyen solamente decidir casos, sino emitir recomendaciones, enviar solicitudes de información a los estados, etcétera, ¿no? Entonces, ahora viendo el tema de monitoreo de derechos humanos, ¿cómo se hace este monitoreo de país? Pues básicamente uno diría a través de estos 5 mecanismos, ¿no? A través de estos 5 mecanismos. En otra sesión vamos a verlo más a detalle, pero quería que ahora tuviéramos como un detalle general de las funciones que nos permita distinguirlas, ¿no? Entonces, estos son los 5 mecanismos de la parte de monitoreo. Informes de país, informes temáticos, visitas in loco, comunicados de prensa y solicitudes de información. Tenemos, por ejemplo, informes temáticos. Los informes temáticos, ¿qué son?
pues la comisión decide emitir informes, no son respecto de un país, sino que son respecto de temáticas que la comisión considera que es importante desarrollar. Es decir, la comisión puede decidir que es necesario desarrollar estándares respecto de las obligaciones que tienen las empresas de respetar los derechos humanos y cómo pueden los estados ser responsables por actuaciones de empresas o de terceros, ¿no? Entonces, eso no se refiere a ningún estado, pero sí es una línea que sugiere alguna priorización de la comisión respecto de las temáticas importantes en la región, ¿no? Si bien, por ejemplo, ahora en este contexto se salió un informe de la pandemia de los derechos humanos y los DESCA, el impacto que podía tener. Entonces, estos son informes temáticos que no se refieren a ningún estado, aunque hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de qué puede pasar en algún país. Me acuerdo que yo trabajé en un informe para la Comisión de Criminalización a Defensoras y a Defensores. No se refiere a ningún estado, pero se utilizan algunos ejemplos, ¿no? En tal país se obtuvo conocimiento de que se usa el derecho penal de manera arbitraria para impedir que defensoras y defensores participen en la promoción y protección de derechos humanos, ¿no? Estos informes no están condenando al Estado, no están estableciendo su responsabilidad internacional, sino que uno, en alguna medida, uno tiene que tomarlos como políticas públicas, ¿no? Y en teoría, pues los estados deberían ir compilando las recomendaciones que se van detallando en cada informe para darle seguimiento. De hecho, hay ya un mecanismo creado en la mayoría de estados para dar seguimiento a las recomendaciones, ¿no? Entonces, acá les pongo 3 ejemplos, digamos, de informes temáticos. Uno de empresas y derechos humanos, otro de protesta y derechos humanos y uno de violencia y discriminación contra las mujeres. ¿Por qué estos y no otros? Pues porque la comisión puede decir estas son las líneas prioritarias que hay que seguir, que eso depende del plan estratégico que va trazando, en donde, y obviamente de lo que va sucediendo en la región, ¿no? Evidentemente la cuestión de la pandemia desde el año pasado, pues hizo que casi todos los mecanismos se enfocaran en los impactos que estaba teniendo, que podía tener en los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta es como la lectura de contexto de actualidad que hace la comisión, ¿no? Es necesario pronunciarse sobre tal aspecto, sobre tal otro, desarrollar estándares respecto de ciertas cuestiones. Y eso es lo que permiten los informes temáticos, ¿no? Hay algunos informes ahí que contienen estándares fundamentales. Si uno piensa, por ejemplo, hay un informe de 2014 de independencia judicial que se llama Garantías para las y los operadores de justicia, que detalla procesos de nombramiento, de remoción, los procesos disciplinarios contra jueces, los procesos de ascenso, que son insumos sumamente importantes, ¿no? Uno los puede leer y encuentra ahí lineamientos que pueden seguirse por parte de los estados cuando se diseñen sistemas de justicia que sean compatibles o que tiendan a fortalecer la independencia judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido son importantes. ¿Cómo se construyen? Es necesario también decir que estos informes no es solamente un abogado de la Secretaría de la Comisión trabajando, sino que normalmente se convoca a sesiones de expertos, ¿no? En el que les comentaba, por ejemplo, de criminalización, se dio una sesión de expertos y entonces varios expertos en derecho penal daban su opinión de cómo se podía proteger los derechos humanos e impedir el uso arbitrario del derecho penal, ¿no? Y así en varios informes y eso también es lo que les da legitimidad, ¿no? El hecho de que el proceso de construcción de los estándares que ahí están contenidos parte de la base del conocimiento y participación de expertos y también de observaciones, ¿no? Normalmente se abre también un periodo para que se presenten observaciones escritas. Y en ese momento, pues, se pueden enviar observaciones
estados pueden enviar observaciones, organizaciones de la sociedad civil, individuos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, había una duda de Argenis sobre los informes. La puede hacer de una vez adelante. Creo que Argenis está sin micrófono, solamente tiene activado cámara. Sí, solamente tiene activada la cámara. Argenis, si puede activar su audio para hacer su pregunta. Si no, también la podemos hacer al final de este pequeño módulo, ¿no? Sí, o lo puede hacer por después de Zoom, no hay problema. Continuamos. O por el chat también puede ser. Sí, porque creo que el audio no está funcionando. Entonces, hasta ahí teníamos la cuestión de informes temáticos. Como les decía, la importancia es desarrollar políticas públicas respecto de temas prioritarios que hay que atender en la región. Esos se construyen como deliberativamente en alguna medida, participan los distintos actores del sistema interamericano, estados, sociedad civil, participan expertos en la materia, entonces eso es lo que genera la consistencia y rigor que tienen, ¿no? No son, evidentemente, condenas al Estado, no establecen responsabilidad internacional, sino que son básicamente recomendaciones, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Y otro tipo de informes, también el mecanismo de monitoreo son los informes de país. Los informes de país básicamente se refieren a la situación de derechos humanos en un país específico. Normalmente se emiten luego de realizar una visita in loco o una visita de trabajo, en donde va la comisión al terreno, digamos, se reúne con distintas organizaciones de la sociedad civil, con distintos organismos estatales y luego emite un informe de la situación con recomendaciones también para atender la situación que la comisión pudo constatar en el terreno, ¿no? Ahora, estos informes para realizar una visita más bien se requiere autorización del Estado, ¿no? Entonces ese es un primer componente, el Estado autoriza la visita y luego se procede a realizar la visita y después resulta en un informe de país. Les pongo acá, por ejemplo, 2 informes de Guatemala luego de una visita. Y respecto de Guatemala, ustedes me pueden ver, por ejemplo, informes desde el 80 y pico. Entonces, a partir de ahí se puede seguir toda la situación. Entonces, incluso si uno quiere saber la historia de los derechos humanos en un país, puede ir a revisar, ¿no? Y constatar qué problemas se han solucionado, qué problemas persisten y tener, digamos, el panorama completo. Entonces, estos informes de país van a tener una serie de recomendaciones también, como les decía, no son condenas, pero ya la comisión creó como un mecanismo de seguimiento de recomendaciones que tiene la idea de impulsar el cumplimiento de las recomendaciones en el marco de todos los mecanismos de monitoreo, ¿no? Entonces, por ahí, esa parte de informes de país. Un ejemplo que se pone siempre sobre el impacto de un informe de un informe de país o de una visita es la visita argentina en 1979, porque fue una visita que tuvo el impacto de desenmascarar violaciones de derechos humanos durante el régimen de facto y dicen que fue el comienzo del fin de las violaciones que estaban teniendo lugar, ¿no? Entonces, este es otro mecanismo que utiliza la comisión, hacer una visita. La visita, pues como ustedes saben, tiene no solo pues, el componente político de generar esa presión internacional
para que cesen violaciones que podrían estar ocurriendo, como el hecho de hacer un seguimiento más bien técnico, ¿no? De ir a revisar y luego emitir recomendaciones al Estado que permitan remediar situaciones mediante un informe. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya 3 mecanismos que puede utilizar y que utiliza la Comisión en la práctica para monitorear los derechos humanos, ¿no? Entonces, uno es informes de país, otro es informes temáticos y este puede ser visitas in loco. Algo que no mencioné por el tiempo es que la comisión está estructurada por relatorías, tanto temáticas como de país, y entonces esas relatorías, cada comisionado y comisionada tiene asignada una o varias relatorías y es la persona principal en hacer el seguimiento de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces puede ser que una comisionada esté encargada de relatoría de defensoras y defensores y de la relatoría sobre Colombia, sobre Panamá, etcétera, ¿no? Entonces, cada relatoría también tiene un equipo de la Secretaría Ejecutiva que da el seguimiento especializado a lo que está ocurriendo. Entonces, hay distintas relatorías, mujeres, defensores, DESCA, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Que son las que dan este seguimiento más cercano. Entonces, después de estos mecanismos, también hay otros 2 mecanismos que están previstos en el artículo 41 de la Convención también. Uno es una solicitud de información a los estados. Las solicitudes de información a los estados suelen ser solicitudes confidenciales. Básicamente se envía una carta al estado solicitando la información sobre alguna situación que esté ocurriendo en el país. Tiene un estándar de gravedad menor que un comunicado de prensa. Entonces, por ejemplo, si la comisión tiene la preocupación de una ley que puede ser contraria a la Convención Americana, podría enviar una carta al Estado solicitando la información. Como esta carta suele ser confidencial, pues tiene menos impacto como menos presión en el sentido político, pero de todos modos la comisión suele solicitar la información y recordarle al Estado los estándares relevantes, ¿no? Y un último mecanismo serían los comunicados de prensa, que tienen la idea de visibilizar situaciones de grave riesgo de derechos humanos que pueden o requieren inmediata atención de los estados. No solo es para regañar en alguna medida, también a veces es para felicitar los avances que han tenido los estados en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Podría ser alguna decisión, alguna política pública, etcétera, ¿no? Pero es otro mecanismo de monitoreo importante. Y decir acá que evidentemente los mecanismos de monitoreo se han ido ampliando en la región por las cuestiones coyunturales que van pasando y porque la Comisión entiende que a veces necesita hacer otro tipo de seguimiento, ¿no? Entonces ustedes seguramente conocen el grupo de expertos independientes que se creó en Bolivia, que es un mecanismo, digamos, un mecanismo nuevo, no tradicionalmente empleado por la Comisión, pero que surgió siguiendo el modelo del grupo de expertos independientes de México luego de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces son tipos de seguimientos diferentes. También se hizo un seguimiento para verificar lo que pasó con el asesinato de periodistas en Ecuador. A veces la comisión también ha empleado otros mecanismos como enviar veedores a juicios respecto de situaciones que generan preocupación en materia de derechos humanos. Entonces son mecanismos de monitoreo que se pueden ir ampliando, siempre en el marco del artículo 41 de la Convención Americana, ¿no? Quería antes de seguir acá dar un pequeño espacio para
recibir cualquier pregunta que tengan, comentario respecto de este primer mecanismo de protección de la comisión, ¿no? Si quieren pueden levantar la mano o pueden también escribirlo en el chat, pero lo importante es que quede claro, ¿no? Que este es el primer mecanismo de protección de la Comisión, el monitoreo de derechos humanos, y que es un mecanismo que tiene solamente la Comisión y no la Corte, ¿no? Eso hace que tenga una naturaleza sui generis en alguna medida, digamos, porque tiene un rol cuasi judicial por algún lado, por un lado, por la cuestión de casos que vamos a ver más adelante, pero también tiene la cuestión de monitoreo, ¿no? Que no es una cuestión que suelan tener tribunales u órganos judiciales, ¿no? Entonces les pregunto si vamos bien hasta ahí. Vamos a ver, hay una pregunta sobre el uso de mecanismos alternativos a la prisión preventiva. ¿Qué alcance se tiene de su seguimiento en el Perú? Ok. Difícil, digamos, responderlo así en abstracto, pero hay, es una problemática en alguna medida regional el uso indebido de la prisión preventiva. Y la comisión ha creado... ¿Qué pasa, causa? ¡Ga! Aquí pe jugando mi Madagascar. ¿Ustedes qué van a saber, concha tu madre? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¿Ah? ¡Ga! Entonces, es un mecanismo, digamos, importante. La cuestión que creó la comisión de... ¡Cállate, puta! La cuestión de dar seguimiento a los informes temáticos, ¿no? Entonces es importante, como les decía, el uso de la prisión preventiva y el uso arbitrario de la prisión preventiva o el uso indebido de la prisión preventiva, pues es un... Disculpa, que doctor, está cambiando de nombre muchas veces, entonces ya lo quité del chat. Ok, no hay problema. No hay problema. Entonces seguimos con la pregunta. Como les decía, es difícil responder al abstracto, pero la comisión hace el seguimiento cercano de cómo se va implementando, qué medidas alternativas se van implementando, pero es un problema que en realidad se refleja en varios países de la región y que ya incluso está poniendo en tela de juicio la eficacia de la prisión preventiva, ¿no? Pero es una cuestión que tienen que atender los estados. Algunas veces, por atender una problemática se genera otra. Me acuerdo en un estado en el que se cierra una prisión porque se dice que la prisión no reúne las condiciones, se cierra, pero el tema es que al no prever dónde se van a enviar las personas, se envían a otra y luego se genera un hacinamiento, ¿no? Entonces, solucionar una violación genera otra. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy el que le acaba de formular la pregunta hace unos minutos. Mire, más o menos para colocarlo en el contexto, ¿no? Resulta pues que una de las recomendaciones que dio hacia el año 2014, 2017 aproximadamente se volvió a reiterar respecto del uso desmedido de la prisión preventiva y cuáles podrían ser aquellas alternativas que se podrían imponer en vez de la imposición de una prisión preventiva, entendiendo que
la regla de tratamiento de la presunción de inocencia, de alguna manera u otra debe prevalecer, ¿no? Y esta no se vería, pues, efectuada si es que se le da ingreso a una persona dentro del establecimiento penitenciario antes de ser condenado con la imposición de una asistencia firme y que haya obtenido dicha calidad. En ese sentido, le comento que aquí en el Perú sucede algo muy, muy curioso, ¿no? Porque se dictaron medidas en atención justamente al informe que emitió la Comisión Interamericana respecto de pandemia y derechos humanos del año 2020, donde en este informe se daba cuenta de tomar cierta precaución y atender a cierta población vulnerable, como en este caso son las personas que están privadas de libertad. Y se dictaron una serie de normas, pero que, dada a la población penitenciaria y la agrupación por delitos por las cuales ellos están purgando pena en algunos casos, y en otros también con medidas coercitivas como la prisión preventiva, resulta ser pues que han devenido ineficaces. ¿Por qué ineficaces? Porque, por ejemplo, nuestra población penitenciaria está más que todo compuesto por 3 grupos de delitos. Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los delitos relacionados con el narcotráfico y los delitos relacionados contra la libertad sexual, sobre todo en agravio de menores. Entonces, casi el 75 al 80% de nuestra población penitenciaria agrupa todos esos 3 delitos. Entonces, cualquier medida que intente adoptar el Estado peruano resulta ser ineficaz frente a ese problema. E incluso nuestro propio Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional peruano, declaró en estado de emergencia, declaró en estado de cosas inconstitucionales, es una figura que desarrolla en este caso la jurisdicción colombiana, declara en estado de cosas inconstitucionales el sistema penitenciario de nuestro país. Entonces mi pregunta más o menos iba relacionada con qué alcances tiene la comisión o qué información tiene la comisión respecto de esta problemática que particularmente considero, no sé si se estará presentando en otros países, pero al menos en el Perú preocupa porque dentro de las medidas que se iban a adoptar, si es que no se desincentivaba justamente este desarrollo penitenciario, era el cierre de algunos centros penitenciarios que tenían justamente ese hacinamiento. Entonces resulta ser preocupante, pues, ¿no?, para un estado como el nuestro que se está haciendo un uso desmedido de las prisiones preventivas, y mi pregunta estaba relacionada con esa temática. Muy agradecido por su respuesta. Entiendo, sí, importante pregunta. Sí, digamos, lo primero que hay que recordar es que lo que dicen los estándares es que la prisión preventiva tiene que tener fines procesales, ¿no? Entonces, y así básicamente está regulado en la mayoría de estados americanos, ¿no? Es decir, se impone no como un castigo, porque ahí todavía prima la presunción de inocencia, sino para impedir la obstaculización del proceso o cuando existe peligro de fuga. Y esos son los estándares que la Comisión ha consolidado respecto de materia de prisión preventiva. E inclusive en los casos, en la jurisprudencia de la Corte, pues, ustedes pueden ver que los criterios tienen que ver también con que no puede depender del tipo de delito, ¿no? Eso es importante, aunque tiene sus matices. Siempre uno tiene que pensar también que con la prisión y ya en el marco de una sentencia condenatoria, algo importante es la proporcionalidad de la pena, ¿no? Que también es una cuestión que tiene relevancia en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, tanto que la pena cumpla con los fines procesales,
como que cuando en el momento en el que ya exista condena, también la pena sea proporcional al tipo de delito que se cometió. Y en la cuestión de descongestionar el sistema penitenciario, hay que tomar en cuenta la cuestión también de proporcionalidad, del tipo de delito, etcétera. Entonces habría que analizarlo individualmente, y justo uno de los ejemplos que mencionas, que tampoco quiero referirme a un estado en específico, porque pues ese es un mandato que corresponde a los comisionados y tendrían que analizar la situación en particular, pero la cuestión, por ejemplo, de estado de cosas inconstitucionales ha generado ese problema, ¿no? Que por un lado es un estado de cosas inconstitucionales en un sistema penitenciario, pero no se toman las medidas para el traslado. Entonces eso pasó en algún país, que se cerró una prisión, pero luego trasladaron a las personas que estaban privadas de libertad ahí a otra, y eso generó otro problema porque se generó hacinamiento, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Incluso pues hay que ir pensando también en tecnologías, ¿no? En tecnologías que permitan descongestionar también al sistema penitenciario y que no generen peligros de fuga. Por ejemplo, la cuestión del brazalete electrónico, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero es una cuestión con GPS que permite saber dónde está una persona, y que avisaría de cualquier problema o peligro de fuga, ¿no? Entonces lo dejo eso hasta ahí. Sé que hay una pregunta de medidas cautelares y podemos avanzar ahora con la pregunta. Ahora vamos a ver medidas cautelares y hablamos un poco de eso. Y sé que luego hay una pregunta de casos y esa sería la tercera parte que vamos a ver, ¿no? La cuestión de medidas cautelares es un mecanismo distinto. Ni es un mecanismo de monitoreo, ni es un mecanismo de casos. Una medida cautelar es básicamente una solicitud que se hace a la comisión para proteger a una persona o un grupo de personas que están en situación de riesgo de sufrir una vulneración a un derecho convencional. En alguna medida se dice que tiene carácter cautelar y tutelar, en alguna medida, primero porque busca que si existe una petición o caso ante la comisión, que su resultado no sea inútil, porque ya se proteja cuando ya la situación no existe, ¿no? Entonces, si por ejemplo se presenta una petición porque una persona está desaparecida, una petición o un caso, ahí es importante dictar una medida cautelar para que se tomen las medidas inmediatas para localizar a la persona, ¿no? Y así en otra serie de peticiones y de situaciones, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que esto básicamente, o la mayoría de medidas cautelares, se refieren a posibles riesgos a la vida o a la integridad personal. Esos son los derechos principales, aunque en algunas ocasiones la comisión los ha extendido a otros derechos, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, si ustedes piensan en una persona que está sufriendo amenazas serias o que sufrió un atentado, podría en ese caso pedir medidas cautelares, y el resultado va a ser que la comisión va o bien otorgar y en ese marco va a pedir al Estado que adopte medidas para proteger a la persona. Puede ser un sistema de seguridad, un vehículo, policías, etcétera, ¿no? Una cuestión de esa índole, ¿no? Normalmente no va a abarcar cuestiones como debido proceso por los requisitos que ahora vamos a ver, ¿no? Si ven ustedes, hay 3 requisitos que son los requisitos sustantivos o más importantes, que son gravedad, urgencia e irreparabilidad. Esos requisitos son los que hay que acreditar para que la comisión otorgue una medida cautelar. Entonces se va a presentar una solicitud. Ahora todas las solicitudes son en línea.
Entonces tiene uno que detallar ahí por qué pide la solicitud, básicamente un relato cronológico, indicar si lo puso en conocimiento del Estado y qué hizo el Estado. Las medidas cautelares como regla general no requieren agotamiento de recursos internos como sí requeriría un caso, vamos a ver, porque básicamente lo que está diciendo uno es que una persona está en situación de riesgo y necesita que le protejan. Entonces no está alegando una cuestión como debido proceso, que normalmente estaría fuera del marco de una medida cautelar, ¿no? Entonces no es normalmente para cuestiones de esa índole, porque es difícil comprobar irreparabilidad de un derecho como el debido proceso, ¿no? Normalmente cuando uno habla de que un derecho está en riesgo de sufrir daño irreparable es que es un derecho como la vida o como la salud, ¿no? Entonces, estos son los 3 criterios para una medida cautelar. Decimos que la gravedad es el impacto que una acción o omisión puede tener sobre un derecho protegido. El ejemplo sería que una persona puede perder la vida porque sufrió una amenaza de un grupo paramilitar. La urgencia tiene que ver con el nivel de riesgo, que el riesgo sea inminente, que sea cercano a la solicitud. Normalmente se rechazan solicitudes cuando el supuesto incidente ocurrió mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, si yo presento una solicitud mañana y digo en el 2019 alguien me amenazó, es complejo que se vaya a otorgar algo como eso porque ahí ya parece que no hay urgencia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese elemento. Cuestiones como nombramientos de autoridades, etcétera, es difícil que se vaya a otorgar una medida cautelar respecto de esas materias, ¿no? Y el tercer requisito, pues, es la irreparabilidad del daño que hablábamos un poquito. Normalmente se refiere a derechos que no van a ser susceptibles de reparación. No se pueden restaurar, no se pueden indemnizar, etcétera. Que lo limita mucho a derechos sustantivos como vida e integridad personal, ¿no? Y cómo, para que no suene tan abstracto, ¿no? ¿Cómo mide la comisión estos requisitos? Gravedad, básicamente tipo de amenazas recibidas, mensajes orales, mensajes escritos, mensajes simbólicos, por ejemplo, una amenaza de un grupo paramilitar, te llega a tu casa, te envían unas flores, te llega una carta, te llaman por teléfono. Entonces, obviamente, importa mucho el sujeto. Ahora puede ser también en redes sociales, depende quién lo dice, cuándo lo dice, por qué, qué ha hecho antes, que esto se refiere mucho a los antecedentes, ¿no? Un sujeto que ya ha cometido actos de agresión contra otras personas que están similarmente situadas, pues ya genera... ya presenta un elemento más concreto de riesgo, ¿no? Si se dio ya una agresión directa, pues ese es otro elemento importante, o si las amenazas se han incrementado, van creciendo de tono, etcétera, eso permitiría otorgar medidas cautelares, o bien si se está incitando a cometer violencia contra una persona, porque eso va a permitir acreditar la cuestión de la urgencia, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de la urgencia, lo que hay que comprobar acá o solicitar es que es necesario actuar de manera inmediata porque si no se va a materializar un daño a un derecho protegido por la Convención Americana u otros tratados interamericanos, ¿no? La urgencia a veces se puede desactivar por la actuación del Estado. Entonces, en ese sentido, en una medida cautelar, normalmente la comisión va a solicitar información, salvo que la inminencia lo haga inconveniente, porque en ese sentido se podría otorgar de inmediato, ¿no? Entonces, si
Si yo sufrí una amenaza y la puse en conocimiento del Estado y me dieron un esquema de seguridad, puede ser 2 guardaespaldas, un vehículo blindado, una casa asegurada, eso puede desactivar riesgos, ¿no? Entonces, eso también se toma en cuenta, lo que hizo el Estado para desactivar o no el riesgo, ¿no? Entonces, eso es importante para medir la urgencia. La irreparabilidad, como les decía, normalmente se va a referir a bienes o intereses jurídicos que no puedan ser reparables. Como se dice en el derecho internacional, derechos que no se pueden restituir, ¿no? Que no se pueden volver a la situación anterior. Por ejemplo, si se pierde la vida, pues evidentemente no se puede devolver a alguien a la vida, entonces es un derecho que no permite restitutio in integrum, ¿no? Mayormente vida e integridad personal, pero como les decía, por ejemplo, se protegió el derecho al medio ambiente sano. Hay una cautelar de Perú respecto de eso, ¿no? De la contaminación de una localidad en Perú que incluía el agua, el aire, etcétera, que generaba riesgos a la vida y a la integridad personal. Hay algunos casos excepcionales donde se ha protegido también derechos como derechos políticos, libertad de expresión en algunos supuestos, pero son casos más excepcionales y más complejos de acreditar en alguna medida, ¿no? Porque, como les decía, es difícil acreditar la cuestión ahí de la irreparabilidad. Así como los otros elementos, pero sí que es posible, digamos, solo que es más cuesta arriba en alguna medida, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay una serie de preguntas para que conversemos un poco antes de continuar, ¿no? La pregunta aquí, por ejemplo, que hay una pregunta de cómo fundamentar una medida cautelar. Ok. ¿Cómo fundamentar una medida cautelar? Entonces vamos a ver, es importante saber respecto a esta cuestión. Primero, relato cronológico, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar de una supuesta violación. Entonces, primero hay que relatar cronológicamente qué pasó. Si ustedes, si les pudiera hablar de varias solicitudes, hay solicitudes en las que lo que es difícil es, por ejemplo, entender qué es lo que está pasando, porque no se entiende el relato, ¿no? Entonces, un relato claro es importante. Luego, tener claro respecto de qué derecho se puede solicitar una medida cautelar, ¿no? Si estamos pidiendo, por ejemplo, debido proceso, es muy complejo que se vaya a otorgar. Si estamos diciendo, por ejemplo, no tuve abogado defensor en el marco de un proceso penal, es complejo que se vaya a otorgar algo como eso. Pero de otro tipo de supuestos, normalmente si estamos pensando en vida e integridad personal, sería el relato, pero también sería lo que a veces se olvida, es la cuestión de la urgencia, ¿no? Entonces uno dice, ok, puede ser vida e integridad personal, pero a veces no se logra acreditar la urgencia. Entonces, ¿cómo acreditar la urgencia? Pues hay que decir que algo pasó recientemente o que no ha pasado simplemente porque estamos con un esquema de protección o amenazas o el Estado toma alguna medida, pero ha advertido que la medida la va a cesar. Por ejemplo, uno podría decir, no se ha concretado una amenaza porque el Estado me está dando un guardaespaldas, pero me dice que me lo va a quitar y eso podría materializar el riesgo. Otra cuestión bien importante es el contexto, porque normalmente ustedes tienen que entender que
no siempre la comisión va a manejar la cuestión de contexto de un país o de todos los contextos de un país. Entonces es bien importante ilustrar, porque como les decía, hay tipos de violencia que son más bien simbólicas que uno podría leer, pero esta amenaza no quiere decir nada. Si uno piensa, por ejemplo, en Colombia, recibí una amenaza de las Águilas Negras, un grupo paramilitar. Primero hay que saber, ¿no?, quiénes son las Águilas Negras, qué han hecho antes, etc. Entonces es importante ilustrar con el contexto por qué la amenaza o por qué la situación amerita el otorgamiento de una medida cautelar, ¿no? Porque estamos acreditando este cemento. Pero básicamente lo que hay que pensar es no en la amplitud de la solicitud, sino en el hecho de si estamos acreditando los tres elementos, ¿no? Gravedad, urgencia e irreparabilidad. Porque a veces, como les digo, se acredita la gravedad, ok, se va a materializar la vulneración a un derecho, pero puede ser que sea un derecho que sea un derecho reparable, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de debido proceso. O a veces se acredita la gravedad y la irreparabilidad, pero no se acredita la urgencia. Entonces, ok, se sufrió una amenaza en 2018, pero se está pidiendo ahora, pues eso no ameritaría, ¿no? Entonces, esos serían algunos componentes de la cuestión de la medida cautelar. Hoy otra pregunta relacionada con medidas cautelares: ¿cómo se asegura el cumplimiento? Pues la CIDH emite una resolución y luego va a fijar plazos para que se envíen informes a la comisión respecto de cómo se está implementando. En esos plazos las dos partes van a tener que presentar información sobre implementación. Entonces, evidentemente el Estado podría decir la medida cautelar se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero siempre se va a recibir información de la parte en cuestión, ¿no? Del beneficiario, que podría decir sí se está cumpliendo, pero inadecuadamente. Por ejemplo, el vehículo que me asignaron no funciona, o desconfío de los escoltas, etcétera, cuestiones como esa, y luego la comisión pues va dando seguimiento a esas cuestiones, y hace también reuniones de trabajo, ¿no?, para dar seguimiento a la cuestión de las medidas cautelares. Entonces eso es también bastante importante, y va asegurando el cumplimiento. La comisión tiene criterios también para desactivar cuando no recibe información, o tiene criterios para levantamiento, ¿no? Cuando una medida cautelar deja de cumplir con los tres criterios, se puede levantar, ya sea de oficio por parte de la comisión o bien a solicitud del Estado, ¿no? Que el Estado puede enviar una solicitud de levantamiento de una medida cautelar, ¿no? No hay límite o extensión para la solicitud de medidas cautelares. Creo que el formulario online me parece que ya intenta delimitarlo y que se presente a través del formulario. Lo deseable siempre, y como recomendación general, es no enviar cuestiones demasiado extensas, sino enviar cuestiones que vayan al punto, ¿no? Tanto en medidas cautelares como en casos, enviar cuestiones que vayan al punto y que permitan acreditar y que se revisen rápido, ¿no? Cuando son más extensos, es más difícil proporcionar una respuesta oportuna y va a requerir más información, pero lo importante es estructurarlo como lo exige el reglamento, ¿no? Solicitar la medida cautelar, básicamente un relato de los hechos, y luego indicar por qué los hechos ameritan el otorgamiento de una medida cautelar. Entonces uno ahí simplemente puede poner por qué se cumple el requisito de gravedad, el de urgencia y el de irreparabilidad, ¿no? Hay una pregunta ahí de qué pasa si el Estado no cumple. Pues evidentemente, como ustedes saben, el derecho internacional pues no tiene una policía propia, pues obviamente esto tiene límites, pero la mayoría de los estados atienden
las decisiones que toma la comisión, y la comisión va siempre dando seguimiento, insistiendo en que cumplan, en organizar reuniones de trabajo, en reunirse con las partes en las sesiones, etcétera, ¿no? Entonces, más bien el desafío es el incumplimiento lento que la falta de cumplimiento absoluto, ¿no? Pero sí depende muchísimo de la calidad de la información que se reciba por las partes, ¿no? Eso asegura que se cumpla o no una medida cautelar. La solicitud de medida cautelar, ustedes pueden presentarla a través del portal de la comisión. Esa información la pueden encontrar en la página de la CIDH, pero básicamente hay que registrarse en el portal. Es importante hacerlo a través del portal, porque eso asegura que se decida oportunamente y que se decida rápido, ¿no? Porque como el mecanismo de medidas cautelares es un mecanismo básicamente que está al día, y entonces eso permite que por el tipo de violaciones, ¿no? Como ustedes saben, hay cierto rezago procesal en el tema de casos, pero en el mecanismo de medidas cautelares es un mecanismo que está básicamente al día, ¿no? Que se reciben y se resuelven. Algunas solicitudes sí quedan en solicitud de información, es decir, se pide información a las partes y no se otorga, sino que se solicita mayor información. Pero cuando uno recibe esas solicitudes, que debe entender que la comisión aún no tiene los elementos suficientes para otorgar la medida cautelar, ¿no? Si los tuviera, lo hubiera otorgado prontamente. Entonces, eso ya es un signo de ¿cómo se llama? De que hay que reforzar la solicitud. Si se debe presentar prueba, obviamente no prueba como en un caso, pero sí los elementos que permitan acreditar que se debe otorgar la solicitud de medidas cautelares. Normalmente no se piden documentos originales, sino documentos indiciarios de alguna medida que permitan acreditar que una persona necesita protección por cumplirse la cuestión de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Es decir, aquí no hay que tener claro que no se están comprobando, acreditando hechos, no se está evaluando prueba, no es un caso, ¿no? Es una solicitud que requiere, obviamente, sí presentar la documentación importante, pero mucho depende también de la respuesta del Estado y de cómo se presente el relato. Pero probatoriamente no sería exigente como en un caso, digamos, en el sentido de que en un caso uno sí, como vamos a ver ahora, tiene que evaluar la prueba con base en los criterios establecidos por la Corte y la Comisión, básicamente con la regla de sana crítica razonada, pero esta no es un caso, ¿no? Entonces es muchísimo más flexible el análisis que puede hacerse, pero sí en alguna medida pues hay que acreditar la gravedad de las amenazas, etcétera. Entonces, ¿cómo se podría estructurar? Pues como les decía yo, una cuestión contextual, una cuestión para poner en contexto qué significa lo que se va a relatar de una amenaza de un grupo específico a otro en un país determinado, ¿no? Puede ser una cuestión contextual, una cuestión ya del relato, que uno podría decir circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, y luego indicar por qué se cumplen con los 3 requisitos, y ahí se pueden acompañar documentos orientados a demostrar esa cuestión, ¿no? Eso por una parte. Hay una cuestión ahí, de una pregunta de reparaciones que es más apropiada para la parte de casos, ¿no? Porque
básicamente bajo la noción de reparación integral es que están diseñadas las recomendaciones de los informes de la comisión y los puntos resolutivos en las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, esta cuestión la dejamos hasta acá y vamos a avanzar un poquito en casos y luego resolvemos otras dudas que vayan quedando, ¿no? Entonces, esta última parte, este sería el mecanismo, digamos, el cuasi judicial o el mecanismo más judicial de la comisión, que comienza en la comisión y finaliza en la Corte, o puede finalizar en la Corte, porque como ustedes saben, hay algunos estados que no ratificaron la competencia contenciosa de la Corte, y pues respecto a esos estados, el caso comienza y finaliza en la comisión, ¿no? Entonces, vamos a ver, respecto de qué se puede presentar una petición en caso, pues respecto de cualquier tratado interamericano que contenga mecanismo de petición y casos ratificado por un estado, ¿no? Digo esto porque obviamente no todos los tratados interamericanos tienen sistema de peticiones y casos. Algunos tienen otro mecanismo. Si pensamos, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre discapacidad, ahí tiene un mecanismo específico de seguimiento que se presenta en la Asamblea, me parece, pero no tiene un mecanismo de peticiones y casos ante el sistema interamericano, ¿no? La Convención Americana obviamente lo tiene. Convención de Belén do Pará se refiere, por ejemplo, al artículo 7, que se pueden presentar peticiones y casos respecto de la violación de ese artículo. Y así otra serie de tratados, ¿no? Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, por ejemplo. Pero siempre respecto de tratados interamericanos, obviamente. No digo esto porque a veces recibimos casos de tratados de Naciones Unidas, por ejemplo, Convención contra el Genocidio, etc. La Comisión no tiene competencia para pronunciarse respecto de tratados universales, solo respecto de tratados regionales ratificados por el Estado, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Pues el procedimiento está previsto básicamente en el artículo 46 de la Convención Americana. Este sí es un procedimiento largo, aquí sí hay criterios de prueba más rigurosos, más estrictos. Y la regla general es el agotamiento previo de los recursos internos. Recién hablamos de medidas cautelares y una diferencia es que una medida cautelar no requiere el agotamiento de recursos internos. Un caso sí, porque un caso se basa en el principio de complementariedad. Entonces la idea es que primero el Estado tiene que tener la oportunidad de solucionar la situación antes de que se presente a un organismo regional, ¿no? Entonces no puedo yo simplemente sufrir una violación y simplemente presentarle el caso, ¿no? Primero tendría que agotar los recursos que tengo disponibles, que podría ser una apelación, una reposición, un amparo, etcétera, ¿no? Entonces esa es una regla súper importante, que es la regla que hay que tener clara. La mayoría de los casos que se rechazan tienen que ver con la falta de agotamiento de recursos internos, ¿no? Que no se han agotado los recursos internos. Hay excepciones previstas en el reglamento y en la convención a la regla de agotamiento de recursos internos, y principalmente esas excepciones se basan en que o el recurso no existe, o no hay un recurso, o el recurso no es efectivo, o demoró demasiado, por ejemplo. Entonces, evidentemente, si yo presenté el recurso y 5 años después no me han resuelto, pues ahí como que hay una demora que constituye una excepción a la regla de agotamiento de recursos internos, ¿no? Es decir, no tengo una decisión definitiva, pero ya esperé un plazo razonable y no se resolvió, ¿no? Eso me permite presentar una
una petición o un caso, pero la regla más importante es esa, ¿no? Primero, obviamente, cumplir con los requisitos de competencia, luego cumplir con esa regla de agotamiento de recursos internos y luego presentarlo en el plazo, ¿sí? En el plazo de 6 meses previsto, siempre que tenga decisión definitiva, ¿no? Si obtengo una decisión definitiva, no puedo presentar el caso 5 años después, sino tiene que ser 6 meses dentro de la decisión, ¿no? Y lo otro, otra regla general es que no puedo presentar o no puedo pretender obtener decisiones de varios órganos, ¿no? Con la misma naturaleza. Lo que dice la jurisprudencia es que no debe estar pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional siempre que el otro procedimiento tenga naturaleza adjudicatoria, algo como eso, dice, ¿no? Adjudicatoria en el sentido de que pueda dictar reparaciones en el mismo sentido. Pues, por ejemplo, algunas relatorías de Naciones Unidas no generarían esta cuestión de duplicidad, porque serían meramente, o emitirían algún tipo de comunicado, pero no emitirían ninguna decisión con reparaciones, ¿no? Entonces, cumplido este requisito, ¿cómo es el procedimiento? Pues el procedimiento básicamente tiene 4 etapas, ¿no? Entonces, tenemos una etapa de recepción o evaluación inicial, que es básicamente una revisión, es el primer filtro, es una evaluación muy preliminar donde uno revisa si la petición cumple con los requisitos que les mencioné anteriormente, ¿no? Es muy preliminar. Se hace básicamente un memo diciendo si hay que dar trámite, no hay que dar trámite o se requiere más información. Y luego, si se da trámite, ya pasaría propiamente a un análisis de admisibilidad. El análisis de admisibilidad es un poquito más sustantivo, pero también es una cuestión más bien procedimental, ¿no? Ahí se va a evaluar si la petición cumple con los requisitos de competencia, si se agotaron los recursos internos y si caracteriza o puede caracterizar una violación a un derecho, ¿no? Como una regla del sistema interamericano que les mencioné, es la cuestión de complementariedad, no se puede utilizar, digamos, como cuarta instancia. Se dice, ¿qué quiere decir eso? Que no puedo simplemente decir, presento este caso porque estoy inconforme con la decisión. Mínimamente tengo que decir, pienso que esta decisión o pienso que esta situación vulnera un derecho protegido por un tratado interamericano, principalmente la Convención Americana, ¿no? No puede ser simplemente así como no estoy conforme y revisen, porque no es un órgano de revisión, sino es un órgano que se encarga de determinar si un Estado vulneró un derecho y es responsable internacionalmente, ¿no? Entonces, esa es la decisión de admisibilidad y luego ya viene la decisión sobre el fondo. Esta es una decisión sustantiva. Ya se va a hacer un análisis, se va a evaluar la prueba. Entonces, digamos, estas dos, evaluación inicial y admisibilidad, son más bien procedimentales y esta de fondo sí es una decisión sustantiva que va a tener una parte de hechos probados, que quiere decir que la comisión ya va a evaluar la prueba a la luz de las reglas de la sana crítica y va a determinar si un Estado vulneró un derecho protegido por la convención, ¿no? Entonces, si piensan, por ejemplo, en una desaparición, habría que acreditar los 3 elementos de una desaparición forzada, ¿no? Privación de libertad, con participación, tolerancia de agentes estatales o aquiescencia, y seguido de la negativa de brindar información sobre el paradero. Entonces habría que acreditar esos elementos, ¿no? Entonces uno podría decir, ok, si tiene información de que una persona se subió a un vehículo, a una patrulla policial, entonces ahí se acredita la cuestión de la privación de libertad, la cuestión de la participación estatal. Se tienen varios elementos que dicen que vieron a tal persona detenida en una comisaría, fue la última vez que la vieron, o
que los grupos que se la llevaron tenían alguna vinculación con agentes estatales, etcétera, y hay elementos de encubrimiento, etcétera. Cuestiones como esa muy probatorias, ¿no? Y entonces ahí en la decisión de fondo ya se va a determinar si un Estado violó o no la Convención Americana, ¿no? Entonces aquí sí estamos analizando la responsabilidad internacional del Estado. Esto ya no van a ser recomendaciones, ya no van a ser políticas públicas, ya no es una cuestión como hablamos de monitoreo, como hablamos en la parte de medidas cautelares, ¿no? Y esta decisión de fondo va a tener una serie de recomendaciones. Si el Estado no las cumple, entonces se va a decidir enviar el caso a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, para ilustrarlo, estas serían básicamente las etapas, una inicial o de evaluación inicial, como les decía, una admisibilidad, un informe de fondo, y si no se cumple con las recomendaciones, en el caso podría ir a la Corte Interamericana. Entonces, estas serían las 4 etapas por las que un caso llega a la Corte Interamericana. En la parte de recomendaciones, entonces se va a dar un plazo al Estado después de emitir el informe de fondo para que cumpla. Si el Estado no cumple, se va a enviar el caso a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces ahí decíamos, ¿qué tipo de recomendaciones va a tener el informe de fondo? Pues el informe va a decir, por ejemplo, si se trata de una ejecución, investigar, entonces va a tener todos los componentes de la reparación integral, ¿no? Restitución, rehabilitación, no repetición, justicia, los componentes de la reparación integral del derecho internacional, ¿no? Es decir, que este es uno de los aportes significativos del sistema interamericano, ¿no? La noción de reparación es así tan compleja, ¿no?